Buenas tardes, hermanos, esperando que estén todos muy gozosos, así como nosotros. Desde Macheta los saludamos. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Esperamos que la paz, el amor y la seguridad de la presencia de Dios les esté otorgando la plenitud que Dios quiere para todos y cada uno de ustedes. En Hebreos 10:19 el Señor nos regaló una palabra que dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plenitud de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza de que confesamos, porque Él es fiel, el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimular al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. El libro de Proverbios nos enseña que entre las 4 cosas más pequeñas de la tierra, las cuales son más sabias que los sabios, se encuentran las langostas, y que tienen rey y salen todos por cuadrillas. ¿Cómo la ven? Una langosta o saltamontes parece insignificante, ¿verdad?, cuando salta sola por el campo, pero cuando con su fuerza, con las demás, con las otras langostas, el enjambre de ellos resulta, puede devorar rápidamente toda la vegetación que encuentra a su paso. Las langostas demuestran el poder de la unidad al trabajar juntas por una causa común. Lo que no pueden hacer individualmente, lo logran unidas. Los cristianos podemos aprender una lección de estas pequeñas criaturas. Con seguridad podemos avanzar mucho más en el servicio al Señor cuando nos congregamos y adoramos y actuamos todos juntos. Cuando los cristianos se unen para servir al Señor, pueden llegar a ser una influencia poderosa en el cumplimiento de los propósitos de Dios para la iglesia, porque en la unión está la fuerza. Así dice Eclesiastés: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra otro, 2 le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es muy lamentable ver la falta de unión que hay entre los cristianos. Cada vez surgen más y más denominaciones y más sectas o cultos que se llaman a sí mismos cristianos. Y aún dentro de una misma iglesia local muchas veces hay diferencias doctrinales que afectan profundamente la unidad de la misma. Y el que se regocija es el enemigo, tristemente. Jesús mostró preocupación en este aspecto cuando oró por la siguiente manera: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y más adelante en esta oración le dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor siempre quiso que fuéramos uno solo, una sola unidad. El pasaje de hoy nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. No olvidemos que somos una familia de redimidos, habitando juntos bajo la protección y el amor de un mismo Padre. La principal responsabilidad de todo cristiano es compartir ese amor con los hermanos que nos rodean, establecer una relación personal con Jesucristo, escudriñar las Escrituras y poner en práctica sus enseñanzas. Si todos seguimos estos principios, habrá unidad en la Iglesia de Cristo. Tratemos por todos los medios de mantener una estrecha unidad con los hermanos en la fe. Es importante congregarnos en cada servicio, pero aún en los días que no nos congregamos,
podemos usar el teléfono, hacer una llamada a un hermano enfermo, de qué necesidad tiene, el alentarlo y orar juntos. Es muy importante la unidad. Recuerden, la unidad, si somos unidos estamos fortalecidos. Y no olvidemos las palabras de Jesús en Mateo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así es de importante para Dios la unidad de sus hijos. Hermanos, ahora no nos congregamos presencialmente todos, pero nos estamos congregando esta tarde a través de este medio. Y cuando no nos estemos congregando, no nos olvidemos que hay hermanos que se enferman, hay hermanos que tienen necesidad, hay hermanos que están solos, hay hermanos que necesitan. Yo solo le pido a Dios que muy pronto nos podamos volver a congregar todos y disfrutar de estas bellezas que estamos disfrutando nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios, por favor derrama sobre tu iglesia, Santo Espíritu, que podamos llegar a una perfecta unidad como la que existe entre tú y tu Hijo, Señor. Así podremos hacer esas maravillas en tu nombre, Señor, en este mundo que está ahorita como tan difícil, Padre Celestial. Yo te ruego que seas tú con nosotros, que seamos uno solo, que seamos una unidad, que seamos esa fuerza poderosa para sacar adelante todas las cosas que tú quieres en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los dejamos en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Confiamos y espero en el Señor que todos estén gozando de esa maravillosa presencia del Espíritu Santo, de la seguridad que otorga el saberse hijo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que además estemos gozando de participar en lo que Él nos mandó a hacer, que es aprender a vivir conforme al reino, y también es aprender a soltar estas verdades para que otros lleguen a ese entendimiento y sus almas sean salvas. Tenemos que entender, hermanos, la importancia de no solamente congregarnos para escuchar la palabra, sino congregarnos para desarrollar actividades, con el fin de que las personas conozcan de el Padre y de su Hijo Jesucristo, quienes hicieron todo este plan maravilloso en la cruz para nuestra libertad, para nuestro gozo, para nuestra plenitud, para nuestra paz, para nuestra prosperidad, inclusive aún en este mundo. Bueno, doy gracias a Dios porque hay dificultades en la vida, y creo que en la vida de todos se nos presentan cosas, pero gracias a la fe podemos seguir adelante. Nosotros encontramos en la fe ese refugio, encontramos en la fe esa esperanza, esa nueva fuerza para seguir adelante. Sin importar la circunstancia que esté pasando, el Señor nos va a dar la salida siempre. Yo espero que usted esté conectado, hermano, con esa clase de fe, que esa fue la fe que tuvo el Señor Jesucristo, y que esa fe se integre en su mente, en su conciencia, en su alma, en todo su ser, que hasta su cuerpo lo pueda disfrutar. Bueno, ya hoy llegamos a la última enseñanza, la última de las parábolas de Jesucristo, y esta parábola de hoy es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Ya culminamos con esta serie que espero la hayan podido disfrutar, que espero hayan podido aprender algo. Yo sé que hemos tocado cosas muy someras, pero no en mucha profundidad, pero hermano, el Señor a cada uno le da conforme a lo busque, conforme a lo quiera, y entonces yo lo invito a que lo haga, que busque, se meta allí y indague, y el Señor sáquele un tiempo cada día y verá cómo va a crecer en la fe del Señor y va a entender muchas cosas. Entonces hoy llegamos a la última de las parábolas, de la que aprenderemos algo más. Y no es exactamente la última parábola, pero es la última de las que yo escogí para esta serie de enseñanzas. Y esta es una de las más largas que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Recordemos que todas estas parábolas tienen como objetivo
el enseñar sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, sobre el carácter de Dios y la manera en cómo Él espera que todo creyente, recuerde que yo no uso tanto la palabra cristiano, uso la palabra creyente, porque cristiano se volvió más una tradición religiosa que una vivencia espiritual, que un estilo de vida, que es lo que el Señor pretende. Así que todo creyente asuma su enseñanza, la enseñanza de Dios a través de toda su palabra, para que esa vida, su vida, sea cada vez más libre de toda cultura del mundo, de toda influencia del mundo. El mundo está cogiendo un rumbo peligrosísimo, hermano, que ya ha sido anunciado. Perdón, que ya ha sido anunciado en la Biblia. Los grandes estudiosos han dedicado mucho tiempo a descifrar las profecías, pero no hay que ser tampoco muy entendido, muy estudioso para comprender y ver lo que está sucediendo, y se ajusta a todo lo que el Señor ha dicho en su palabra que va a suceder. Y a diferencia de los otros tiempos, este tiempo que estamos viviendo, y yo no me voy a atrever a decirles a ustedes, ya está cerca el Señor, en tal fecha, no, yo sí sé que está cerca, pero no me atrevo a decir una fecha, no sé. Pero si les digo, el rumbo que está cogiendo el mundo es de cada vez más llegar a la gente a una clase de presión, a una clase de esclavitud, para que aquel que se manifieste, como dice la Biblia, de parte de Satanás, llegue con esas ideas brillantes, sea un tipo atractivo en todo su ser, a toda la humanidad, y la gente se incline ante él y sea escogido para objeto de adoración, que no es difícil. No es difícil, hermanos, porque no es sino ver a una persona cuando está en necesidad y otro lo ayuda y enseguida le empieza a limpiar los zapatos, le empieza a bendecir, lo empieza a entonces la gente se inclina hacia aquel que le tiende la mano en un momento de necesidad, ¿sí? Y la Biblia nos advierte sobre eso. Y por eso nos dice que creamos en Él, que nos apoyemos en Él, que Él es nuestro Padre. Así que ojalá y ruego en el Señor que todos podamos entender y actuar, ¿sí? Porque el entendimiento nos debe llevar a la acción. Amén. Recuerde que el Señor dijo, ustedes de labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo decía? Pues porque las obras que ellos hacían no demostraban lo que decían. Y las obras no son obras de caridad, las obras son esas obras que ejerce la palabra de Dios en nosotros y nos va transformando en la medida que el Señor quiere que vayamos transformando nuestro ser. Entonces, esta es una de las tres de las tres parábolas que el Señor Jesús enseñó para advertir sobre a la gente de lo inesperado de su venida. Y aunque hoy muchos se han atrevido a hacer cuentas y sacar conclusiones engañosas, pero como mencioné en la parábola de las 10 vírgenes, su venida puede ser vista como escatológica al final de los tiempos, o en nuestra escatología personal, o en otras palabras, en nuestra propia muerte, donde nosotros podríamos encontrarnos con Él en la próxima hora. Es decir, a cada uno nos va a llegar un momento en que el Señor nos va a desprender de este cuerpo, y esa sería nuestra escatología. Pero la escatología del final de los tiempos es cuando Él venga, cuando Él establezca su orden en todas las cosas y las haga nuevas y ponga cada cosa en su lugar. Entonces no sabemos nosotros ni el día ni la hora de nuestra propia muerte, pero debemos estar preparados, porque el Señor nos dice eso, perseveren en la fe, y al que lo logre, amén. Entonces tenemos que enfocarnos en esa fe, si es que realmente usted está convencido de esa fe como el todo Dios para usted, amén. Y como pueblo cristiano debemos estar preparados para su venida o para nuestro encuentro con el Señor. Amén, ya sea al final de nuestras vidas o a su regreso al final de los tiempos. Entonces vamos allá a la parábola de los talentos, y hoy la voy a leer en la Nueva Traducción Perfeccionada, Mateo capítulo 25. Vamos allá, por favor, si usted tiene su Biblia, no pierda el hábito de estar usando su Biblia. Mateo 25, versículos 14 al 30.
Entonces dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, como ven, los talentos eran simplemente monedas, no estamos hablando de cualidades ni de habilidades, y eso es lo que quiero dejar claro para iniciar. Es necesario entonces que entendamos que esta parábola no es sobre varios talentos y dones de habilidades que Dios nos da en este mundo. El uso del talento no se refiere a una habilidad particular que los creyentes podamos tener. Se refiere a una unidad monetaria que era la unidad monetaria más alta entre los judíos en ese tiempo. Así que un talento era una cantidad considerable de dinero. Un talento, por ejemplo, equivaldría al salario de todo un año para muchas personas. O sea que el Señor de la parábola lo que sí está haciendo es dejando una cantidad de dinero considerable. Y se va de viaje además, y entonces este hombre emprende este viaje a un país lejano porque es lo suficientemente rico como para tener sirvientes, y también entonces está dejando una gran cantidad de dinero sustancial allí al cuidado de aquellos durante su ausencia. Entonces le da a uno de estos siervos 5,000 talentos, lo cual es una suma considerable. Llegó el segundo y le dio 2 talentos. Sí, así es, 2 talentos. Bueno, muy bien. 2,000 talentos, 2,000 monedas. O sea, 2 talentos es equivalente a 2,000 monedas. 5,000 talentos 5 talentos es equivalente a 5,000 monedas. Amén. Muy bien, entonces le da al segundo siervo 2 talentos o 2,000 monedas, y al tercero un solo talento o 1,000 monedas. Y se nos dice en el relato que distribuye estos elementos monetarios o estas monedas según su percepción de la capacidad que tenían para ser productivos y fructíferos con el dinero conferido a su cuidado. O sea, él miró más o menos, ya conocía a sus siervos como buen señor, y entonces
escogió a quien le daba más y a quien le daba menos, pero a todos les dio porque en todos pensó que tenían la capacidad para multiplicar su dinero. Ahora, algunas personas ven en esta parábola argumentos de peso para el capitalismo, aunque ciertamente no se opone al capitalismo. No creo yo que el punto principal de la parábola sea imponer un sistema económico particular sobre nosotros, como el capitalismo, sino que lo que el capitalismo tiene en común con la sabiduría de esta parábola es el principio de la gratificación por inversión que se refleja en el tiempo futuro. Es lo que usted va a recoger de acuerdo a lo que usted invierte, y es el principio de invertir un capital de tal manera que ese capital trabaje para usted y aumente su prosperidad. Esa es la idea de darle a estos siervos ese dinero para que ellos multipliquen mientras él no está multiplicándolo. Entonces la idea es hacer crecer los recursos mediante una inversión sabia y frugal, de manera que la prudencia, la sabiduría sobre el manejo de ese capital trabaje para uno y sea usado de manera que aumente su valor en lugar de disminuirlo. Yo creo que eso está muy claro. Amén. Ahora, de modo que, porque en este tiempo, hermano, y en ese tiempo y en toda la historia de la humanidad, hay gente que simplemente tiene, como lo veíamos la vez pasada, sobre el hijo pródigo, quieren dinero para derrocharlo, para desperdiciarlo, porque creen que ya lo tocaron todo y entonces sienten alguna riqueza y hacen de su vida una melcocha y se degeneran y después no tienen nada. Y conozco casos, bastantes casos dentro de la iglesia cristiana, conozco casos de esa manera, amén. No escuchan, no oyen el consejo y en fin. De modo que lo que el Señor está pidiendo aquí a sus siervos es que sean inversionistas prudentes y sabios para que sean productivos, que sean fructíferos con lo que han recibido, lo cual es prestado por su Señor, porque ellos mismos no son los dueños de este dinero que les ha sido confiado. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, eso también habla del principio cristiano de mayordomía. Un mayordomo en el mundo antiguo no era el dueño de la casa ni era el dueño de la riqueza, sino el que administraba la casa y las finanzas de la casa del dueño. Amén. Entonces la persona que es colocada sobre la administración de los asuntos de una casa es la que maneja aquellos bienes de los cuales es un mayordomo, pero no el dueño. Ese es el principio de la mayordomía y nos están entonces hablando aquí en la parábola de esa mayordomía. Ahora, por extensión, la fe cristiana ve que todo lo que tenemos, incluyendo nuestras habilidades y destrezas, son dones de Dios y estamos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. Y en eso es que nosotros tenemos que entrenar nuestra mente. Eso es lo que tenemos que aprender. Y también tenemos que saber usarlo en nuestra propia vida, pero para el beneficio de los demás. Entonces es necesario hacer otra aclaración. Y esto es necesario que usted lo entienda muy bien, hermanos, porque también hay cristianos que están enfocados en hacer muchas cosas para tratar de ganarse el reino de los cielos y no han entendido que ya el Señor se los dio. Amén. Nosotros hacemos las obras por lo que ya entendemos y entonces vamos con esa fe a hacerlo porque el Señor nos usa. Es bueno hacer la aclaración, las obras son buenas pero no justifican. Sin embargo, cuando esas obras llevan a la eficiencia espiritual, a la diligencia espiritual, es decir, cuando usted por fe opera sobre la base de la palabra de Dios, haciendo caso a lo que Él dice, entonces las obras son fructíferas para el reino de Dios, porque el producto de ellas, lo que producen esas obras, por la fe en lo que Dios dice, es el resultado de la aplicación de la palabra de poder de Dios y no de nuestras habilidades. Y eso lo tenemos que comprender muy bien, porque hermanos, la iglesia cristiana está enfocada en activismo espiritual,
en las iglesias grandes donde hay tanta gente congregándose, sobre todo, y para allá van muchas siguiendo el ejemplo, mantienen a su gente ocupada en clases, en estudios, en seminarios y en cosas y en escuelas y lo dividen por departamentos, lo departamentalizan, entonces son hombres de negocios, hombres solteros, hombres casados, y lo mismo con las mujeres, y entonces los jóvenes, mujeres, hombres aparte, de una edad a tal a otra edad, y en fin, y hacen toda una departamentalización espiritual y los involucran en una cantidad de cosas, pero no les enseñan a transformar su vida con la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Amén. Y pueden tener muy buena intención, pero el asunto no es hacer obras, por mantener a la gente allí ocupada. El asunto es llevar el evangelio, que eso fue lo que el Señor enseñó. Amén. Él los tenía concentrados, los educó, los enseñó, los entrenó, les dijo vayan y hagan, pues no hizo las cosas por ellos, pero los mandó y ellos hicieron. Amén. Porque a veces la gente también cree que el pastor tiene que ir a hacer todo y ellos no tocan nada, ellos no hacen nada, ni siquiera cuando los invitan a orar son capaces de orar. Entonces no se inmiscuyen en la palabra de Dios, no la usan para que ese poder de la palabra de Dios salga a través de ellos. Amén. Entonces, el producto de esas obras, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, pues el producto de esto es simplemente lo que va a hacer Dios a través de uno, no en nuestras habilidades. Hay una idea generalizada en el cristianismo evangélico de que todo lo que se necesita tener es un corazón amoroso, un corazón cálido y como que todo es amor y todo es pureza y todo es candor. Y dado que la justificación no es por obras, entonces no tenemos que trabajar como cristianos. Amén. Y hay un error allí. Al estudiar sobre todo los evangelios, usted se va a poder dar cuenta, hermano, del énfasis que nuestro Señor puso en la productividad, en los frutos. Un árbol que no da fruto es digno solo de ser cortado y echado al fuego. No sirve sino para la candela, para producir candela. Y estamos hablando en términos espirituales. Amén. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor, no por sus palabras, sino por su mayordomía de la fe que profesan tener. Entonces, mi hermano, antes de continuar, le aconsejo, le ruego, no se quede solo con escuchar. Amén. No se quede solo con escuchar. Deje que el Señor lo use, no tenga miedo, rompa esos miedos en la intimidad con el Señor. Como cristianos debemos ser diligentes. El cristiano no puede ser perezoso. Amén. No le estoy invitando a que se ponga a hacer cosas como loco, lo estoy invitando a que simplemente entienda y tenga una intimidad mayor con el Señor, con el Espíritu Santo, y se deje usar. Vaya y predique donde sea, al quien sea, Él lo va a usar. Amén. Por algo la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes de Dios, linaje escogido. El ser sacerdotes de Dios, que es lo que repetimos muy a menudo, ¿sí? Ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio, significa que dentro de las funciones principales llamados a realizar los creyentes en Jesucristo es equipar de entendimiento de la palabra de Dios a los demás para que el poder del Espíritu Santo se ejecute a través de ellos. Amén. Y que podamos llevar a través de ese poder de la palabra y del Espíritu Santo a otras personas para que también participen en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es una sola. Vayan y prediquen y enseñen. Vayan y prediquen y enseñen. No se queden solo predicando. Enseñen. Amén. Enseñen. Entonces para eso usted necesita paciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, tolerancia. Amén. Misericordia, fe. Saber que Dios lo está usando y que Dios es el que hace y no usted. No usted.
Tal vez a usted nunca lo han nombrado, hermano, en una congregación como evangelista, como pastor, como maestro, y es posible que esos dones en particular no sean los suyos. Amén. Sin embargo, sigue siendo su responsabilidad asegurarse de que el evangelismo se lleve a cabo. ¿Qué es evangelismo? Una vez, hace unos meses atrás, di una enseñanza sobre eso. Amén. Evangelismo no es llenar de carreta a la gente y de prometerle cosas que no son. Evangelismo es compartir lo que la gente no conoce, que Jesús hizo, que Dios hizo a través de Jesucristo, en Él mismo prácticamente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea entienda que ya fue justificado, que ya fue perdonado, que ya fue trasladado, que ya fue puesto en la lista de hijos de Dios, que no va a pasar por ningún juicio de condenación. La gente no sabe eso, porque nos hemos dedicado a enseñar religión. Y hay que ir a tal iglesia, y hay que hacer tal cosa, y se tiene que bautizar, y tiene que tomar la cena, y tiene que hacer esto, y se tiene que poner vestido, y se tiene que poner falda, y no se puede maquillar, y tiene que hacer no sé cuántos ayunos, y tiene que empezar desde abajo lavando baños y llegar hasta lo máximo. No, nada de eso no nos mandaron a enseñar. Parte de la organización de una congregación es eso, pero no es eso, ese no es la finalidad. Amén. Tampoco es que usted, porque cantó bonito, entonces su máxima aspiración es llegar a ser el cantante principal de la orquesta de la iglesia. Mire, hermano, no se confunda, amén. Eso no es así. Entonces, la manera de hacerlo es diversa, la manera en cómo usted puede predicar es diversa, amén. Permítanme un segundito, amor, hazme un favor, llama aquí, a ese número. La forma de nosotros llevar el evangelio no es solo con palabras, hermano. Mire, hay muchas maneras, ¿sí? Hay muchas maneras. Y la manera de hacerlo, por cuanto también hay diversidad de dones, es diferente. El que tiene, por ejemplo, dice la Escritura, el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de predicar, que predique. El que tiene el don de la generosidad, que sea generoso. El que tiene el don de dar, que dé. El que tiene el don de consolación, que consuele. Amén. Es decir, hay variedad. Amén. Hay gente que Dios levantó, y escuche bien, hermano, con el solo fin de que la iglesia no se detenga, de apoyar al pastor en que siga en su tarea como pastor. Otras personas lo han entendido, pero lo han dejado de hacer. No critico, no condeno, hay a cada quien qué es lo que busca en el Señor y cómo va a sembrar para recoger, ¿sí? Pero es que no solo siembra dinero, usted también siembra el don. Y recuerde lo que estamos viendo en la enseñanza en esta parábola, amén. El que tiene mucho, se le dará mucho, el que tiene poco, se le quitará. Entonces, el que tiene el don de la generosidad, que sea generoso. Todos somos equipados por el Espíritu Santo para el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Para el servicio. ¿Servicio de quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Si bien es cierto, usted pertenece a una congregación, ¿qué puedo hacer yo dentro de esa congregación? En el momento de la venida de Jesús, Él nos pedirá cuentas a cada uno. ¿Qué hicimos con lo que nos dio? No simplemente como a estos hombres en la parábola, por lo que hicieron con el dinero, sino por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado, habiéndonos dado la responsabilidad de ser mayordomos. Mayordomos de lo que Él nos dio, hermano. Y esto es serio, esto no es, yo no pretendo asustar a nadie, no pretendo manipular a nadie ni asustar a nadie, yo simplemente estoy transmitiendo lo que está escrito. Y por eso tengo que preguntar, ¿cómo se sentirá usted si le pidieran cuentas hoy mismo, en este momento, esta noche? Jesús dijo, te di esta habilidad, lo que tú tienes, la capacidad, te di esta oportunidad de hacerlo, te di esta misión. ¿Qué hiciste con eso? Esto es lo que sucede conforme a la parábola. El dueño vuelve. Le dice al hombre a quien le dio 5 talentos o 5,000 monedas, bueno, ¿qué ha pasado? El hombre dijo, aquí están tus 5 talentos, tus 5,000 monedas
y 5,000 más. Duplique el dinero. Yo lo dupliqué. He estado comercializando, he estado haciendo negocios, he estado viajando, he estado siendo muy cuidadoso y productivo. No es algo textual, lo estoy diciendo simplemente como parafraseando, como que para ilustrar esta enseñanza. Y entonces el Señor Jesús contesta algo que todos vamos a querer oír. Y el Señor dice, bien hecho, eres un buen siervo, eres un siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O entra a disfrutar con tu Señor. O entra en lo que el Señor tiene preparado para gozarnos todos. Y luego gira y va hacia el segundo siervo. Y el segundo siervo dice, Señor, tú me diste 2,000 o 2 monedas, 2 talentos. Y aquí están 4,000 o 4 monedas. Y el Señor Jesús le dijo lo mismo que al primero. Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego llegamos al punto máximo de esta parábola, y es con respecto a aquel que había recibido 1,000 monedas o un solo talento. Y él viene, yo estoy hablando de la equivalencia, y viene con excusas, inclusive con acusaciones contra su Señor, contra su amo. Y le dice, Señor, yo estoy en el versículo 24, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que usted ciega donde no sembró, así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra, su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Le devolvió la moneda. Entonces el Señor Jesús le dijo, tremendo esto, siervo malo y perezoso, siervo holgazán, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. A todos los que producen se les dará más bendición. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. ¿Sabe una cosa, hermano? Todos los humanos, todos somos siervos inútiles. Porque sin la gracia de Dios no podríamos producir nada. No estoy hablando monetariamente, no estoy hablando de economía, estoy hablando de lo espiritual. Amén. Y lo espiritual es el fundamento de nuestro ser. De ahí todo sale hacia lo exterior. Así que nosotros no podíamos hacer nada. Cuando el Señor entra con su verdad a nuestra vida, a través del Espíritu que nos revela esa palabra, y esa palabra, permitimos que esa palabra nos transforme, nos permita cambiar de manera de pensar, entonces nos volvemos productivos para el Señor. Y el producto para el Señor son las almas. El producto para el Señor es cómo nosotros vamos a trabajar para que las almas lleguen al Señor. Amén. Y hay muchas maneras. Entonces recordemos que el Señor es el creador, que Él es el Señor, Él es el maestro que dio los talentos de dinero a estos hombres en primer lugar. No era de ellos. El que era perezoso era malo, perdió lo que el amo le había dado y luego las terribles instrucciones que dio el Señor. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ya nosotros sabemos lo que eso significa. En otras palabras, para pasarlo de la parábola a lo que el Señor nos quiere enseñar, le quiere enseñar a la humanidad es, échenlo al infierno, ese no sirvió para nada. Eso es como la vid y los pámpanos. Amén. El pámpano que no dio su fruto, ¿qué pasó con él? Lo cortó el viñador, lo cortó y lo echó al fuego. Amén. Échenlo al infierno, envíenlo a donde no está el gozo del Señor. El gozo de su Señor no puede ser compartido con él. El lugar del gozo del Señor, solo en ese lugar donde está el Señor, donde está el gozo del Señor, va a haber paz, como dice la Escritura. Allí ya no va a haber llanto ni dolor,
ni tristeza, ni enfermedad, ni necesidad alguna. Ahora, si no está en el gozo del Señor, pues es lo contrario. ¿Qué va a haber? Solo habrá llanto, crujir de dientes, confusión, miedo, pánico, desesperación, ansiedad. Y eso es un escenario horrible el que describe Jesús para el improductivo, que profesa la fe, pero que no muestra ningún fruto de esa fe. Usted siempre recuerde, hermano, como dice Romanos 10, 9 y 10, Señor, Señor y Salvador. Señorío, Él es mi amo, yo, mi ser, todo, mi conducta, mi voluntad, mi intelecto, todo le pertenece a Él. Él me dice lo que yo soy, lo que debo hacer, por qué razón lo debo hacer. Y entonces Él es mi Salvador. Amén. No existe Salvador sin señorío. Hay que tenerlo claro. Porque entonces, sencillamente la gente descansa en la salvación, pero no obedece a su Señor. Y el Señor se los dijo, ¿y ustedes por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Recuerden que cuando se usa dos veces el nombre propio o el título, entonces está diciendo, yo a ti te conozco, yo a ti te creo, yo sé quién eres, yo he confiado en ti, somos familiares y todo. Pero el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Si ustedes no hacen lo que yo les digo. Si me dijeran Señor, Señor, es porque me conocen. Es porque hacen como yo les digo. Es porque ustedes entienden que lo que yo les digo es bueno, pero ustedes no lo hacen. Amén. Entonces, señorío y salvación son dos cosas, no es una cosa. Ahora, la difícil situación del siervo inútil es la misma situación de las vírgenes insensatas de la parábola de las 10 vírgenes. Recuerdan que estuvimos estudiando esa parábola. Ahora, el Señor también dijo, ahí en el capítulo 8 de Mateo, y por favor ponga atención a esta palabra, si usted es de los que le tiene Biblia todavía escrita, o sea, el libro, úselo, subraye, vaya a él cada rato, saque, extraiga esos versículos y póngalos en algún lugar visible donde usted los recuerde. Mateo 8, 5 al 12. Y esto es una historia que quiero traer antes de terminar. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, y recuerden, es romano, ¿no? Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Evidentemente, esta lectura final trata sobre aquellos israelitas que no fueron para la gloria de Dios, sino para la gloria de sus costumbres, de sus tradiciones, de su propia sabiduría, de sus excusas, de sus apariencias, porque ellos vivieron para sí mismos, ellos no vivieron para el Señor. Recuerden que Israel al principio fue establecido y escogido y creado por Dios sobre una promesa que le hizo a Abraham, que sobre su descendencia él haría esta nación. Y él lo hizo con el fin de que ese pueblo que se iba a formar le enseñara a los demás, al resto del mundo, que había un Dios grande y poderoso, pero Israel no lo hizo. Amén. O sea que Pablo está hablando aquí en Romanos, está hablando de lo que
no hizo, en Mateo, perdón, de lo que no hicieron los israelitas y de la declaración que habla el Señor Jesús. Ellos vivieron para sí mismos, así que hermanos, no sé si lo han invitado en su congregación a participar de los planes para crecer en la fe en Jesucristo y de Jesucristo. No sé si usted se ha inmiscuido en los planes, escuche, no en los planes de entretención en su congregación, en los planes para edificación y llevar, como hicieron los apóstoles, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Tampoco me estoy refiriendo a que usted vaya de puerta en puerta a decirle arrepiéntase y haga una oración de fe. No, para mí eso no funciona. Y creo que eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, vayan, prediquen y enseñen. Y eso necesita tiempo, necesita espacio, necesita lugar, necesita el fruto del Espíritu Santo saliendo de usted. El fruto del Espíritu Santo, recuérdese, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas es el producto de la fe, el producto del Espíritu Santo, que cuando usted va y predica y enseña es porque tiene unas personas que tiene que dedicarle tiempo. Amén. Y el Señor lo va a usar. Entonces, si lo han invitado con esa intención, formarse para eso, no deje de ser eso de lado, hermano. No lo ponga. No saque excusas, no busque excusas ni pretextos, porque le voy a decir una cosa, si algo usted puede ver en los evangelios, es a Jesús sabiendo, conociendo los corazones de las personas, la intención de las personas, los pensamientos de las personas. Y Dios conoce muy bien las intenciones del corazón de los hombres. Yo no sé usted, pero yo sí quiero que mi Señor me diga, bien hecho, siervo fiel. Amén. No decaiga, no permita que su fe merme. No permita que la comodidad del sillón de su casa lo atrape, hermano. No permita que los pensamientos de que vaya otro, o eso no es para mí, o es que estoy muy ocupado, o es que no tengo fuerzas, o es que estoy muy enfermo, o es que estoy muy anciano, o es que estoy muy joven, o es que no tengo la preparación, o es que yo no hablo tan bonito, etcétera, 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 etcétera. No permita que eso lo detengan los planes de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo creo que la oración es clara. Es clara. Mi oración es, Señor, yo quiero continuar. Señor, dame la fuerza para seguir. Mi oración es, Señor, a ti y solo a ti yo sirvo. Pero no sé cuál es la suya. Yo hago mi oración. Pero en mi oración yo pido para que usted, hermano, quien quiera que esté viendo este mensaje, encuentre el motivo de su vida, la real existencia, la real razón de ser en lo que el Señor es, en lo que el Señor hizo, en lo que el Señor quiere que usted haga, porque Él lo quiere usar. Amén. Así que no desmaye, le pido que mire esta información que le estoy colocando en la pantalla, y si usted ve que nosotros podemos ayudar con la enseñanza que el Señor nos ha dado, y si usted ve que usted puede colaborar, le pido que lo haga, que nos ayude. El propósito es continuar donde sea que el Señor nos lleve, donde sea que el Señor quiera, es continuar hasta donde Dios quiera. O sea, hasta que el Señor ya nos quiera llamar a su presencia. Padre bendito, me anticipo a darte gracias por aquellos, Señor, de buen corazón que estás moviendo a que nos sigan ayudando, no solamente en la parte económica, sino también en la parte espiritual, en la parte física, de apoyar esta obra, Señor, de ir por otros, de ir a predicar el Evangelio, de orar por estas personas que tú quieres, Señor, y agregar a tu iglesia, porque alrededor nuestro hay muchos que todavía no te conocen, que van destino a ese crujir de dientes. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos.
Ayúdanos a seguir, Señor, mueve el corazón de los creyentes en tu voluntad, tu perfecta y digna voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.